Estamos pues conectados por Zoom con el exministro de Educación, Juan Cadillo, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Cadillo. Muy buenas noches, Joana. Encantado de estar en tu programa. Gracias a usted más bien por estar con nosotros. Bueno, mientras dábamos esta presentación y cuando estábamos en la pausa comercial, pues había iniciado esta conferencia de prensa que, bueno, ya lo habíamos anunciado, así que lo vemos por unos minutos con usted, señor exministro. Vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo. Ya ha dejado pueblos y ciudades inundadas en el norte. Una tragedia que estamos afrontando con todas las capacidades materiales y humanas disponibles desde el Estado, y lo seguiremos haciendo porque tenemos una responsabilidad con la patria y sobre todo con las familias de nuestro país. Según las proyecciones del CENAMI, este ciclón tendrá influencia indirecta en otras zonas como la costa central, entre ellas Lima, donde se esperan lluvias de regular intensidad en los próximos días. Esta situación nos debe a todas las autoridades y ciudadanos poner en alerta máxima a fin de adoptar todas las previsiones del caso para afrontar esta nueva prueba que nos pone la naturaleza. Esta tarde he realizado un sobrevuelo por la quebrada de Huaycoloro en el distrito de Lurigancho, Chosica y otras zonas del cauce del río Rímac para verificar la crecida del caudal y las zonas de mayor riesgo. Estamos monitoreando también los cauces de los ríos Chillón, Lurín, entre otros, que ya se están desbordando, y estamos monitoreando a las familias afectadas. Quiero exhortar a toda nuestra población, principalmente de las zonas de mayor riesgo, para que con responsabilidad y serenidad se organicen en sus barrios, en sus cuadras, en sus casas, con sus hijos, activen las medidas de prevención y los planes de contingencia para protegerse y proteger a las familias. Deben recordar que primero está la vida, la salud y la integridad de las personas. No pongamos en riesgo la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores. Debemos alejarnos del cauce de los ríos, las mamitas, los papitos. Los hermanos mayores deben cuidar de los menores. Hay que cuidar, como reitero, a nuestros hermanos adultos y también acompañar a los que sufren de algunas dolencias para ponerlos a buen recaudo. Las situaciones urgentes requieren también respuestas urgentes e inmediatas. Por ello, hoy hemos declarado el estado de emergencia por 60 días en 18 distritos de Lima Metropolitana y 4 del Callao, además de más de las 400 en el norte del país y en la zona oriente. También se declaró en emergencia varios distritos de los departamentos de Ancash, Lima Provincias, Ica, Huánuco, Moquegua, Tacna, Purima, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Puno. Esta medida permitirá a las autoridades de los 3 niveles, es decir, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, a ejecutar de manera inmediata acciones de excepción, así como que de respuesta y rehabilitación frente a posibles riesgos. Hacemos un llamado a los gobernadores regionales, a los alcaldes, que en base a la declaratoria del estado de emergencia actúen de inmediato para proteger a sus distritos, a sus provincias, a sus regiones. Existen alternativas de financiamiento de intervenciones frente a lluvias intensas. Se pueden efectuar modificaciones presupuestarias para financiar intervenciones ante emergencias y desastres. Asimismo, se pueden incorporar estos saldos en el marco presupuestal 2023. Todo ello está consignado en el Decreto Supremo número 029-023 PCM, publicado recientemente. No hay justificación para no actuar
inmediatamente el presupuesto y el marco legal. Ya lo tienen, señores gobernadores, señores alcaldes. Conscientes de nuestra responsabilidad como gobierno, hemos desplegado desde la semana pasada un conjunto de acciones para atender la emergencia en las regiones del norte del país, tanto para evacuar a los afectados como para brindarles soporte y ayuda humanitaria. Hoy mismo diversas brigadas trabajan en las zonas. El sábado pasado viajé junto con ministros y ministras de diferentes sectores a Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque para disponer en el terreno de los hechos la medida de apoyo a la población damnificada que tanto necesita en este momento difícil. Hemos llegado con ayuda humanitaria, con maquinaria y hemos dispuesto que las coordinaciones para que puedan llegar. Bueno, es la presidenta Dina Boluarte quien está dando en estos momentos la conferencia de prensa a nivel nacional. Y bueno, tal como lo había mencionado, estamos ya en contacto con el exministro de Educación, Juan Cadío. Nuevamente le doy la cordial bienvenida, exministro. Bueno, en primer lugar, ¿cómo toma, digamos, este mensaje que está dando la presidenta Dina Boluarte? Digamos que es un mensaje que exhorta la calma a la población, ya que está dictando, digamos, este estado de emergencia a nivel, de Lima Metropolitana, en diferentes distritos de Lima Metropolitana, así como también en otros distritos a nivel nacional. Lo que podemos ir recogiendo de las declaraciones de la presidenta es esta declaración de emergencia y el marco para poder ir implementando un conjunto de medidas urgentes en los 3 niveles de gobierno, lo cual implica acciones muy importantes que tienen que ser también justificadas técnicamente. Hasta ahora la reacción que se tiene en los 3 niveles es demasiado lenta con respecto pues, a las emergencias que generalmente se dan en nuestro país. Luego pues hay el marco técnico en los cuales muchas veces existe este sentido de la corrupción, ¿no? Hasta ahora, lamentablemente, muchos gobernadores, muchos alcaldes, cuando han tenido estos marcos, como por ejemplo en la pandemia, pues luego han sido juzgados y hay a veces mucho temor. Entonces necesitamos fundamentalmente un cuerpo técnico bien formado. Y a veces eso es lo que adolece más los gobiernos regionales y las municipalidades. Bueno, sin duda la presidenta Dina Boluarte ha surgido en una etapa de crisis política y social y digamos que ahora se enfrenta a una crisis climática, ¿no? Pero ella menciona justo en este mensaje ante todo el país que dice que no hay justificación para actuar de manera inmediata y ha pedido a los gobiernos regionales y locales, digamos, que también actúen de la misma manera, ¿no? De manera inmediata. Está diciendo que está sobrevolando el río Guaycoloro, por ejemplo, acá en Lima Metropolitana. Digamos de que considera que lo que está tratando de hacer la presidenta Dina Boluarte es reivindicarse y, digamos, empezar a trabajar, porque digamos que este tema de la llegada del ciclón Yaku también, digamos que no estábamos preparados para poder afrontarlo, menos, sobre todo en el norte de nuestro país. Bueno, efectivamente, creo yo que hay un curso de acción y un cambio que demanda justamente esta emergencia que se está dando en el norte fundamentalmente del país y se va extendiendo por toda la costa y sierra de nuestro país. Yo creo que es cuestión más que ir juzgando políticamente de acción, porque esto es lo que demanda la población que está siendo afectada a lo largo de todo el país. En el aspecto educativo es muy importante. Debemos tener en cuenta que ya venimos sufriendo una pandemia que nos ha traído pues un retroceso educativo. Y ahora tenemos el cierre de las escuelas por una semana más. Esperamos que el 20 de marzo se pueda reiniciar las clases. Y en ese sentido, creo yo que hay que dar también más autonomía a las propias instituciones educativas para que ellos puedan decidir en función de su contexto este reinicio de las clases, ya que si bien es cierto las lluvias afectan a gran parte del país, no todas las ciudades ni todos los contextos son similares, ¿no? Hay ciudades y pueblos que tranquilamente pueden reiniciar las clases y por lo tanto tenemos que ir viendo este aspecto como un elemento de autonomía de las escuelas, es decir, que las escuelas puedan tomar esa decisión de poder reiniciar las clases y en caso de que no pudieran, efectivamente comunicar a través de la Oficina de Gestión de Riesgos que tiene el Ministerio para poder ejecutar diversos tipos de acciones, ¿no? En primer lugar, si la afección a las instituciones educativas es mínima, pues con el presupuesto de mantenimiento poder afrontar. En caso contrario, si hay una afección mayor,
pues hay que necesitar de coordinar con los gobiernos locales. Ellos también tienen un presupuesto, como bien se ha dicho, se ha indicado, de poder realizar las intervenciones. Ahora, si la intervención es demasiado costosa, entonces es necesario la intervención de los gobiernos regionales, como Claro. también del propio Ujú. ministerio. Bien, en el ámbito de educación, ya que lo está mencionando, entonces, ¿usted está de acuerdo con las acciones que está tomando este gobierno debido a que, bueno, ha postergado el inicio de las clases escolares por una semana más, hasta el 20 de marzo? Esperemos que no se extienda más, pero hay algo interesante que ha dicho el ministro de Educación, Óscar Becerra, es que, por ejemplo, de extenderse o de seguir, digamos, con esta crisis que estamos viviendo ahora, producto del ciclón Yaku, podría, digamos, iniciarse unas clases virtuales, así como sucedió en la pandemia del COVID-19, cuando estábamos en constantes restricciones. Sí, mira, en realidad tenemos que tomar 4 líneas de acción, ¿no? La primera está orientada a que si la infraestructura educativa está bien y solo necesita algún tipo de mantenimiento, con motivo de las lluvias, hay que ejecutarlo lo más pronto posible. Lo segundo está orientado a si la intervención es mucho mayor, pues es obvio que necesitamos el apoyo de los municipios y del gobierno regional. El otro elemento que está ahí, y que muy bien lo viene señalando el ministro, está relacionado a qué pasa cuando la infraestructura escolar se ha caído. Es obvio que no se va a poder reiniciar las clases en el corto plazo. Por lo tanto, requerimos reactivar los sistemas de educación virtual y educación a distancia. Ahora hay que ver si la infraestructura también de telecomunicaciones soporta o qué medidas accesorias se tiene que tomar, por ejemplo, la radio y la televisión. Lamentablemente, pues el año pasado, en 2022, hubo prácticamente una desactivación de estos aspectos de la educación virtual y la educación a distancia, ¿no? No hemos aprendido hasta ahora que necesitamos un sistema como este que tiene que estar activo y que también tiene que ser asumido por los gobiernos regionales, ¿no? Claro, Entonces si necesitamos bien. una Ujú. descentralización en ese sentido. Sí, bueno, si bien nosotros hemos hallado, digamos, déficit cuando iniciaron las clases virtuales a nivel nacional producto de la pandemia del COVID-19, pero cree que ahora con esta nueva implementación, una eventual implementación de las clases virtuales nuevamente producto del ciclón Yaku, digamos que en este tipo de escenarios ya el gobierno debería estar más preparado para justamente no perjudicar a los alumnos, ¿no? Porque recordemos que los escolares, por ejemplo, de los colegios públicos, son los que más sufrían, digamos, con el tema de las clases virtuales. Claro, tenemos que tener ya un conjunto de lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas es que tenemos que tener un sistema de educación a distancia, que no tiene que ser simplemente desactivado porque no hay alguna emergencia. En nuestro Ujú. país existen múltiples emergencias durante todo el año y por lo tanto necesitamos un sistema consolidado en ese sentido. Ya tenemos y hemos aprendido bastante con respecto a cómo poder desarrollar este sistema. Por lo tanto, requerimos presupuesto en ese sentido. Lo segundo es que tenemos que ir teniendo un sentido de poder descentralizar y dar más autonomía a los gobiernos regionales y locales para que en coordinación con las UGELs y las direcciones regionales puedan recalendarizar. Es decir, poder, si ahora empiezan tarde, por ejemplo, no se podría empezar el 20, se podría empezar de repente en abril, poder extender hacia enero, por ejemplo, la recuperación de clases. Entonces necesitamos un sistema mucho más flexible y no un sistema monolítico donde todos tenemos que iniciar en la misma fecha, ¿no? Entonces, eso también Claro. es un aspecto muy importante y clave. Lo otro es que el Ministerio de Educación tiene que coordinar bastante con el Ministerio de Defensa para poder llevar los diferentes tipos de módulos y poder ofrecer la infraestructura escolar. El otro Ujú. elemento no solo es fierro y cemento, sino también está relacionado con el mobiliario y el equipamiento educativo que se requiere en las escuelas. Eso también es un aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta. Y el otro elemento es cómo nosotros tenemos los elementos tecnológicos, es decir, planteamos una educación virtual, pero con los mismos defectos que teníamos en el 2020, ¿no? Donde muchos no cuentan con los dispositivos electrónicos ni con televisor menos para poder Ujú. desarrollar justamente estas clases virtuales. Bueno, señor Cadillo, usted que ha sido ministro de Educación en el periodo del expresidente Pedro Castillo, queremos conocer quizás con un poco más de detalles eh, qué legados o cómo ha podido avanzar para mejorar, digamos, esta calidad educativa, que es un déficit con el que se viene luchando desde hace décadas, en realidad, no es desde ahora, ¿no? Pero queremos saber, por ejemplo, usted qué acciones ha podido tomar siendo ministro de Educación.
Cuando estuve en el ministerio empezamos a plantear justamente la posibilidad del desarrollo de la planificación tecnológica. Como sabemos muy bien, nuestro país lamentablemente sufre estos déficits de la educación virtual y no es solo cuestión de entregar equipamiento, como muchas veces se plantea poder comprar laptops, poder comprar tablets o algún dispositivo electrónico, sino lo que planteamos es una solución integral que implica fundamentalmente no solo entregar los dispositivos, sino poner el aspecto de formación y capacitación para el uso de estos dispositivos. Y Ujú, esto no es una cuestión de un corto plazo, sino de un mediano plazo, ujú, lo cual implica sistemas de educación virtual, desde educación primaria hasta la educación superior, con certificación de competencias y desarrollo de competencias, también una coordinación con el MTC, que es clave y fundamental para extender y poder utilizar, por ejemplo, tenemos fibra óptica desplazada por todo el país. Hay una enorme inversión de la red dorsal que hasta ahora no es utilizada, por ejemplo, en muchas regiones. Lamentablemente tenemos una infraestructura ahí perdida y una enorme oportunidad. El otro aspecto que creímos muy importante es la formación de los maestros. En ujú. ese sentido, es clave poder invertir en la formación inicial. Seguimos teniendo el mismo defecto de que no estamos invirtiendo en la formación de los futuros profesores. Y Bien, acá es un aspecto y una llamada de atención. Creo yo que también los aspectos para las poblaciones desfavorecidas, donde tenemos que hacer pues una mayor inversión en la educación intercultural bilingüe. Nosotros vimos que esto es un aspecto muy importante. Continuamos todo el desarrollo de lo que son diferentes tipos de material para las diferentes lenguas que tenemos en nuestro país, ujú, y esto también fue un gran avance y una continuidad, ¿no? Porque la idea no es simplemente plantear nuevas cosas, sino continuar las líneas de acción de los anteriores ministros o de las anteriores gestiones. así es. Y esto a veces no se toma en cuenta en el sentido de que la continuidad, ¿no? Muchas cosas que planteamos con respecto a esta visión tecnológica de lo que tenía que ser la educación en nuestro país, pues no fue retomada en la siguiente gestión, ¿no? Bueno. Entonces muchas cosas se Ujú. truncaron. Bien, sí, bueno, sin duda no puedo dejar de preguntarle, digamos, qué opinión le merece las acciones, ya, digamos, en términos generales, que está tomando la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Digamos, estamos viviendo por una etapa transitoria, un gobierno de transición, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo cree que está trabajando la presidenta Dina Boluarte al margen de la crisis social y política que se ha vivido, ¿no? ¿Cómo está trabajando ella como autoridad, como funcionaria ejecutiva y cómo está trabajando también según, digamos, su criterio, el ministro Óscar Becerra respalda las decisiones que él ha tomado, respalda, digamos, cómo piensa la misma línea, digamos, sigue la misma línea del ministro Becerra? Mira, con respecto a la presidenta Dina Boluarte, creo yo que ahora recién empieza el gran reto, ¿no? Ujú, Cuando nuestro país enfrenta enormes dificultades, es que se va a ver la parte de gestión que debe ir desarrollando ella y los ministros que le siguen. Con respecto al planteamiento ya mucho más político, creo yo que ella ha prometido que va a haber pues es un gobierno transitorio, ¿no? Creo yo que espero que pueda ejecutar las medidas necesarias para que esto realmente se concrete. Ahora, con respecto a la gestión del ministro Becerra, creo yo que ha tenido algunos comentarios y exabruptos con respecto a la posibilidad de lo que es el Ministerio de Educación, de su tamaño, de lo que es la SUNEDU, de lo que es las inversiones que se vienen dando, que se han dado con respecto a lo que es las consultorías. Muchas ujú. veces no han tenido un asidero real y creo que han recibido mal la información. Pero es ahora justamente donde muchas de esas cosas más políticas tienen que ser revertidas, ¿no? El objetivo y el centro de la educación son los estudiantes. Y Ujú, entonces lo que tenemos que realizar y las acciones que tiene que desarrollar justificadas es cómo realmente va a mejorar esa calidad y cómo va a poner en el centro a los estudiantes con respecto a su gestión. Y esto implicará justamente la parte de infraestructura, donde los espacios han sido derruidos, poder una nueva infraestructura lo más rápido posible, cómo poder recuperar los aprendizajes o mantener los aprendizajes a lo largo del 2023. Y el otro aspecto que yo creo importante es cómo planteamos una política de mediano y largo plazo. Y al hablar de mediano y largo plazo estamos hablando de la educación superior, en el caso de las universidades, creo yo que es muy importante pues
abordar este sentido de calidad, ¿no? No es necesario simplemente poner personas, sino que tenemos que ir justificando las medidas que tomamos y poder indicar que realmente esas medidas están orientadas pues hacia esa calidad educativa que requerimos, porque si seguimos teniendo técnicos que no responden o profesionales que no responden justamente a estos problemas, es mucho de la educación superior que lamentablemente no ha sido pues la adecuada, ¿no? Para tener Bien. los especialistas necesarios para afrontar las múltiples situaciones y problemas que tiene nuestro país. Bien, exministro Juan Cadillo, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Nativa a Fondo. Bueno, claro, sin duda es una gran tarea lo que le espera a la presidenta Dina Boluarte, en especial al ministro de Educación, Óscar Becerra, que esperemos que haga una buena gestión. Bueno, con